muchas gracias por participar en este webinar. El día de hoy, como bien sabemos, vamos a hablar de uno de los nuevos sensores de Optes que hemos lanzado a comienzos de este año y que creemos es un sensor que está paulatinamente entrando nuevamente al mercado de la seguridad para interior. Y es básicamente esta nueva serie FlipX es nuestra apuesta en Optex para ofreciendo un sensor bastante moderno y con características que, como lo podrán ver ahora más tarde, retoma muchos de los plus y de las características que habitualmente se necesitan cuando hablamos de seguridad avanzada. Bien, vale, empezamos con la presentación. A los que no me conocen, mi nombre es Milton Acosta y soy el gerente regional de Optex para Iberia. Entonces, cualquier cosa, cualquier pregunta, vamos a dejar un espacio de unos minutos al final de esta presentación para resolver aquellas dudas que encontremos en el chat. Entonces, de momento, pues empezaré con la presentación y como les comento antes, al final dejamos un espacio ¿para qué? Para ver todas las preguntas que tienen ustedes. Listo, empecemos. Bien, parte primordial de Optes como tal es definitivamente escucharlos a todos ustedes. Si tenemos un sensor hoy en día en el mercado nuevo lanzado por Optes es básicamente porque escuchamos todas las sugerencias, tenemos en cuenta todos sus comentarios. Como podrán ver, esto es una foto real directamente tomada en Optes hace poco, hace unos meses estuve allí, tuve la oportunidad de ir a la fábrica y esto fue lo que por sorpresa me encontré. Definitivamente todo lo que ustedes nos dice, no, mira, cambia esta hornera, que esta parte final de plástico es muy brillante, en fin, todos esos mini comentarios que tenemos de todos los sensores siempre en Optes se escuchan, razón por la cual pues tenemos hoy en día un nuevo sensor y ya que para nosotros básicamente cualquier sensor que lanzamos es resultado mismo de lo que ustedes nos comentan día a día. Entonces, esto es básicamente, como ven aquí, la voz de ustedes cuenta para tener un nuevo sensor, un nuevo desarrollo. ¿Vale? No solamente eso, sino además de luego escucharlos a todos ustedes y que el sensor ya pasa luego de la etapa de desarrollo y luego la parte de pruebas, tenemos nosotros en Optex unas áreas exclusivamente para hacer y probar escenarios del mundo real. Entonces ponemos los sensores en ambientes cálidos, en ambientes fríos, intentamos sabotear el sensor a ver cómo se comporta. Entonces es algo que efectivamente en Optex se hace. Optex habitualmente tiene un área o tiene un checklist de más de 150 pruebas a realizar en todos los sensores que lanzamos. Cuando efectivamente lanzamos un sensor es porque han pasado todas estas pruebas y efectivamente ya están preparados. ¿Para qué? Para ser instalados en los ambientes pues, que habitualmente los instalamos. Entonces, no es solamente diseñar por diseñar, sacar un sensor, sino nos tomamos nuestro tiempo para poderlo probar y que salga al mercado efectivamente preparado para este tipo de ambientes del día a día. Como les comentaba, estas son pruebas, básicamente esos son fotos que me permitieron tomar de las pruebas que realizamos. Aquí podrán ver que efectivamente tomamos en serio lo que son las distancias, tomamos en serio lo que cuando decimos que cubre hasta 12 metros o 24 metros, según el tipo de sensor que estemos probando. Entonces, todo esto se prueba, como podrán ver aquí el sensor y aquí hay una proyección de las zonas y de los parámetros que estamos probando en en escenario en específico. Entonces, todo ello nos da la garantía de que el sensor efectivamente lo que dice técnicamente es efectivamente lo que estamos ofreciendo, cumpliendo obviamente estándares muy altos de seguridad electrónica. Entonces, estos son algo que me pareció muy importante mencionar al inicio de esta presentación porque en Optes nos tomamos muy en serio el tema de las pruebas y el diseño mismo de los sensores. No solamente eso, sino también la resistencia misma de los equipos. No es suficiente con tener un sensor altamente efectivo si el sensor es bastante frágil. Entonces, aquí, por ejemplo, es una foto del área en donde testeamos el sensor y lo dejamos caer a propósito
se lanza al piso, luego se testea cuál es su comportamiento. Entonces aquí hay diferentes, por ejemplo, esta foto se han utilizado diferentes materiales para ver su respuesta a la caída a diferentes alturas y al final, pues luego de evaluar, se toma la decisión de cuál es el material ideal para el desarrollo mismo del sensor. Entonces esto es algo también importante, no solamente en la parte de desempeño, sino también en la parte de resistencia para encontrar ese balance entre desempeño y material mismo del equipo. Entonces, esto es algo que hace allí. Y por último, pues la parte ya lo importante misma del sensor es que nosotros lo que hacemos es compramos o, más bien, adquirimos componentes de tal manera que estos componentes ya, el conjunto mismo del sensor, lo sacamos el mejor potencial de ello para obtener un desempeño óptimo. O sea, no es solamente decir, voy a una tienda, compro componentes, armo el sensor y lo pongo a andar. No, nosotros ya sabemos exactamente cuál es la parte necesaria y sabemos cómo esa parte se comporta después de las pruebas realizadas. Es decir, ya sabemos exactamente qué necesitamos ¿para qué? Para ensamblar el sensor, ya que cada uno de los componentes han pasado pruebas rigurosas y al final tenemos el sensor ideal, de tal manera que ya sabemos exactamente y lo que hacemos es personalizar su desempeño según el material que hemos seleccionado para obtener el más alto rendimiento y la confiabilidad de detección. Entonces es algo importante que me pareció importante mencionarlo al comienzo de esta presentación. Vale, bien, Flipped Advance es básicamente el segundo lanzamiento que hacemos de nuestra serie FlipX. Como bien saben, tenemos también la serie FlipX estándar, que es el sensor costo efectivo de esta serie. Esta serie está básicamente enfocada en lo que denominamos los sensores de grado 3. Como bien saben, a los que conocen Optes previamente, nuestro sensor grado 3 siempre ha sido el sensor serie CDX y como propuesta, Optes ha lanzado este FlipS Advance como reemplazo inmediato a la familia CDX. ¿Qué significa esto? Que esta familia CDX ya no está en catálogo disponible. Entonces, no se extrañen que cuando intenten comprar de esta familia, Baideme le diga ya no está disponible porque efectivamente ya lo dejamos en Optes de producir, ya básicamente lo hemos reemplazado por esta familia. Posiblemente existan algunos remanentes en bodega, pero paulatinamente van a ver de que el sensor va a terminar su existencia y solamente vamos a tener como nueva referencia esta familia FLX Advance-A, que es básicamente la referencia que se refiere a la familia Advance, ¿vale? Entonces, como propuesta tenemos dos sensores. Tenemos el sensor anti-masking, que es el que vemos a mano izquierda, y tenemos a mano derecha el sensor doble tecnología anti-masking. Como tal, la presentación es exactamente lo mismo, simplemente que internamente tienen diferentes componentes o un espacio extra para poner la parte del microondas, pero como tal, su presentación es exactamente lo mismo. Entonces aquí hay un resumen muy, muy simple de qué hace cada uno de ellos, pero en la presentación voy a explicar un poco más cada una de las características y por qué este sensor mejora aún la versión anterior. Para explicarles un poco qué significa nuestra referencia, FLX pues se refiere a la serie FlipX de Optex. Luego tenemos el guión A. El A se refiere a la versión Advanced, versión avanzada, que de hecho ya es grado 3. Ya sabemos todo lo que diga guión A. Significa que es grado 3 en esta referencia de Optex. Y por último tenemos las tres últimas, o la última parte de la referencia que nos indica qué tipo de sensor tengo. Por ejemplo, tengo la versión DAM, que significa doble tecnología anti-masking, pero también tenemos la versión AM, que es simplemente anti-masking, que utilizaría solamente los sensores de infrarrojo. Entonces, aquí esto es una descripción de qué significa nuestra nomenclatura, nuestra referencia de cada uno de los sensores. Entonces, dependiendo de la necesidad del sensor, aquí podemos elegir el sensor ideal para cada escenario.
Vale, como les comentaba en Optex, esto es definitivamente parte del proceso, el diseño, mantener la fiabilidad, la funcionalidad del equipo, la construcción con respecto a los materiales. Importante también encontrar ese balance entre el coste del sensor para que mantenga el mismo rango de coste que habitualmente teníamos con las versiones anteriores. Y por último, que es importante, antes de lanzar un equipo, obtener la certificación necesaria para poder lanzar oficialmente al mercado. Entonces, todo esto es como el proceso, el DNA de Optex cada vez que sacamos un nuevo sensor al mercado. Entonces, esto es lo que hacemos allí internamente. ¿Qué hemos hecho en Optex? Básicamente, lo que queremos es ofrecer un sensor que esté balanceado en todos los sentidos. Entonces, aquí tengo una comparación de Optex versus Optex la versión anterior. Entonces, como podrán ver, aquí hay unas grandes diferencias que lo he resaltado en color rojo. Por ejemplo, en la nueva versión de FlipS Advance, como podrán notar, el sensor anterior permitía la instalación hasta máximo de 2.4 metros. Este nuevo sensor, el FlipS Advance, te permite instalarlo hasta máximo 3 metros de altura, ganando un poco más de distancia, compatible con muchas de las instalaciones hoy en día que utilizan el techo falso como parte de la misma estructura, por ejemplo. Entonces, esto es un plus extra del sensor, como mejora del equipo. También lo podrán notar aquí en la parte de sensibilidad tenemos un factor extra que es el Super High Definition, que es algo que nos permite una mejor definición especialmente cuando la temperatura es muy similar a la temperatura corporal del cuerpo. Entonces es algo que nos permite tener una fiabilidad. Eso lo vamos a ver en un momento. Y también tenemos ahora internamente, van a notar que el sensor es flexible, especialmente cuando necesitamos poner las resistencias y la conectividad. Entonces es algo que lo vamos a ver en un momento, pero como ven, de hecho ya el sensor mejora la versión anterior y aún así está muy similar al coste del equipo anterior. Entonces hemos llegado a ese, a ese sensor que mantiene al menos lo anterior, pero mejora en características lo ofrecido por la versión anterior. Entonces, como podrán ver al final, hemos logrado un sensor que está balanceado en todo sentido, en manejo de luz, durabilidad, funcionalidad, que trabaje constantemente y lo más importante, pues que haga una detección precisa y que tenga de hecho una discriminación especialmente con las mascotas. Vale, entonces esto es un cuadro comparativo de ambas versiones, la versión doble tecnología, la versión eh, de anti-masking o de infrarrojo simple. Esto lo podemos ver aquí. ¿Cuáles son finalmente las ventajas de este equipo? Aquí tengo ya un despiece de cómo se ve el sensor cuando lo abrimos internamente. Entonces vamos a ver tres partes aquí importantes. Número uno es si lo vemos de izquierda a derecha, en la parte izquierda vamos a ver el frontal del equipo. Vamos a ver que el equipo tiene básicamente tres componentes. La primera es el LED indicador, que a propósito no es verde, pero también tiene otras funciones. Se puede ver también en color rojo, en diferentes estados que dependiendo del color que esté mostrando, nos indica cuál es el estado actual del equipo. Finalmente, esto es un LED indicador, yo lo llamaría multicolor, porque dependiendo de su comportamiento sabemos en qué estado está. Tenemos la segunda parte que es la ventana de anti-masking especialmente para microondas y la parte de abajo es en donde está el lente de Fresnel en donde se irradian todos los haces especialmente para la parte de infrarrojo. Esa está la primera parte. La segunda parte es la unidad misma, la unidad principal. Como podrán ver, pues ya tenemos la posibilidad de acceso a los D-Suites, a manejar el grado de cobertura del microondas. Tenemos otros factores importantes, por ejemplo, que es la zona cero, que lo miro en un momento. Y como tercer componente tenemos la parte de atrás o la plaqueta posterior. Como podrán ver, este sensor permite hacer la conectividad de manera anticipada sin tener la unidad misma ya conectada. ¿Para qué sirve esto? Sirve básicamente para proteger el sensor mismo en el momento que se está haciendo la construcción, por ejemplo, de una nueva vivienda, de un nuevo recinto, de tal manera que yo puedo hacer toda la conectividad, dejar todo preparado
Y por último, una vez ya esté todo listo para conectar, lo que hago es conectar básicamente el equipo allí, protegiendo la unidad mismo sin que tenga accidentes o que lo pinten o que ocurran cosas así. Entonces, básicamente, esto es algo que lo vimos muy importante, el remover la unidad misma y dejar simplemente la bornera para conectividad y que en su momento ya se conecte cuando sea necesario. Entonces, ya empezando a hablar un poco más de las características especiales, esto es lo que yo me refería. Yo puedo ahora, con este sensor, conectarlo de dos maneras. Número uno, usando las pastillas de Optes que conocemos en la serie PEU, que es básicamente una pastilla personalizada para el tipo de panel de alarma que voy a conectar. Pero si, por ejemplo, no quiero adquirir esta pastilla, yo puedo también conectar directamente sobre la bornera la resistencia de fin de línea, haciéndolo personalizable con el panel de alarma. De esta manera yo puedo saber exactamente qué resistencia he conectado y hacer una investigación de pronto si es necesario para ver qué resistencia se ha conectado especialmente para este panel. Entonces es algo muy importante porque tengo visibilidad sin ir a la hornera de la resistencia que se está conectando. Entonces esto nos da mucho espacio y nos da más fiabilidad de qué resistencia he conectado. Como les comentaba, importante el hecho de poder poner la plaqueta en la parte posterior y hacer todo el cableado necesario. Como podrán ver, aquí tenemos diferentes opciones de conectividad, llegando por la parte superior, llegando por la parte inferior. En fin, el sensor mismo tiene esta posibilidad, ya sea instalado en pared directamente o en una esquina, y y tiene el espacio suficiente para llegar con un cable lo suficientemente lleno de cables para poderlo conectar correctamente y que no quede muy apretado en el momento de la instalación. Entonces esto es algo que nos pareció muy importante, en especial para la parte en el momento de la instalación. ¿Vale? Algo que definitivamente ha cambiado o hemos trabajado específicamente para esta nueva línea Flipex es efectivamente el modo de detección, en especial en la parte de detección de infrarrojo. Como bien saben, para tener una detección simplemente basta que cruce una persona por dos áreas. Apenas la persona cruza por estas dos áreas, tengo una señal, como vemos aquí, que me permite, según su nivel, determinar si efectivamente es una intrusión o no. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si la señal es lo suficientemente grande, yo puedo determinar que efectivamente es una intrusión, ya que yo puedo determinar, o bueno, la compañía o fabricante determina después de que cierto nivel de, 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 de detección ya se considera una alarma. Entonces, razón por la cual en Optex hemos rediseñado nuestros pirosensores, cambiándolo del modo convencional, como lo vemos que es casi semicuadrado, a un nuevo pirosensor rectangular. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos es básicamente que nos enfocamos básicamente en detectar este tipo de acciones, es decir, cuando una persona cruza, estoy enfocándome a todo el área de la persona que está cruzando, y de paso estoy ganando para hacer una reducción significativa en el momento de hacer hacer el sistema más tolerante para cuando tienes mascotas. Entonces, de esta manera estoy solucionando dos problemas. Uno, un mejor desempeño de detección, y segundo, un mejor desempeño cuando tengo mascotas en este tipo de ambiente. Entonces, con esto estoy ganando algo que es precisamente en el desempeño del equipo. ¿Vale? Como les comentaba, en este equipo habitualmente en los sensores de Optes tenemos tres estados de sensibilidad. Tenemos sensibilidad baja, sensibilidad media y sensibilidad alta. En Optex hemos encontrado que cuando efectivamente, por ejemplo, en verano, la temperatura es lo suficientemente alta y tenemos una temperatura muy similar a la temperatura corporal, definitivamente para el sensor es algo complicado tener la información suficiente para determinar si tengo o no una detección. Cuando adicionamos este factor extra de supersensibilidad, le estamos dando más posibilidades al sensor para que detecte este tipo de mini cambios
en el ambiente, garantizando una detección efectiva. Entonces, con esto tengo una mayor efectividad en la detección, en especial cuando la temperatura es muy similar, ganando, número uno, un mejor rendimiento y reduciendo considerablemente las falsas alarmas. Entonces, esto es algo muy importante, en especial cuando estamos hablando de un sensor de alta calidad, como es, por ejemplo, o de alta exigencia, diría yo, como es el de grado 3. Entonces, esto es algo que es muy importante que se adicionó en esta familia, en especial en el Advance, para ofrecer un sensor de desempeño sobresaliente que cumpla los estándares mínimos exigidos, como es, por ejemplo, el grado 3, con una reducción considerable de falsas alarmas. ¿Vale? Adicionalmente, en este sensor se ha adicionado que algo que es demasiado importante, que es la zona cero. La zona cero definitivamente es algo que muchos de ustedes han solicitado. ¿Por qué? Porque básicamente es prácticamente aquella zona que protege el sensor mismo. Entonces, el hecho de tener una zona cero y tenerlo configurable, como lo podemos ver aquí, yo lo puedo encender o apagar, nos permite darle una protección misma al sensor, de tal manera que si alguien quiere llegarle al sensor pegado a la pared, tengo a través de esta zona extra que puedo configurarla o activarla o desactivarla, darle una protección misma al equipo para protegerlo allí mismo. Entonces, esta área extra nos da una protección misma al equipo, protegiéndolo en sí para aquellas eventualidades que quieren llegar al sensor mismo. Entonces, es algo extra que se ha dado allí en este nuevo sensor. El hecho de tener, perdón, me he saltado un poco aquí, un momento, me regreso. Aquí en esta parte, como les comentaba, en la nueva familia tenemos la posibilidad de instalar este sensor dentro de los 2 metros hasta máximo 3 metros de altura. Como les comentaba, las instalaciones de hoy en día están utilizando el mismo techo falso como parte de la estructura misma. Entonces, el hecho de tener un sensor que llega a 3 metros de altura nos da esa versatilidad de instalación, ya que puedo proteger ambientes que requieren mucho más espacio, llegando a muchísimo más altura. Entonces, es algo importante que consideramos. Ahora, como bien saben, este sensor tiene dos modos de operación: el modo abierto y modo tipo corredor. Para la familia Advance tenemos una cobertura de hasta máximo 15 por 15 metros a 3 metros de altura, pero si rotamos el lente, razón por la cual se llama FlipX, podemos convertir este sensor mismo con solamente rotar el lente a un detector de corredor de hasta 24 metros por 3 de ancho. Entonces, este sensor tiene esta gran versatilidad, ya que con solamente girar el lente yo puedo tener un sensor de cobertura extendida o amplia a un sensor de cobertura cerrada con solamente girar el lente. Entonces, es algo muy importante que llama mucho la atención a todos ustedes, los clientes, de instalar este nuevo sensor, ya que este sensor tiene esta posibilidad con solamente girar el lente. ¿Vale? Esta es la razón por la cual se ha denominado FlipX, y es la referencia misma del equipo. Vale, con respecto al anti-masking, que es vital para un sensor grado 3, tenemos dos tipos de anti-masking. Tenemos enmascaramiento del microondas y enmascaramiento del infrarrojo. Como les comentaba al inicio de la presentación, tenemos dos áreas. El área media, que es el área media, que es el encargado de difundir la parte de microondas, es el área en donde tenemos un sensor activo que constantemente está monitoreando si este sensor está siendo bypassado o están tapando esta área en específico. Entonces tenemos una alerta de anti-masking, por ejemplo, del microondas, o si, por ejemplo, están intentando tapar la parte de abajo del sensor, yo puedo también determinar que tengo el anti-masking allí. El hecho de que tenga dos posibilidades de anti-masking no significa que tenga yo dos salidas de alarma. Cualquiera que de las dos que se active va a activar el sensor, perdón, la salida de contacto seco de anti-masking del sensor mismo. Entonces, lo que quiero mostrar en esta presentación, en este slide, es que tenemos dos posibilidades de detección de anti-masking, ya sea por microondas o por infrarrojo mismo. Entonces, el equipo en esta parte está muy bien dotado porque tiene las dos posibilidades según el posible
evento que se pueda estar generando. Aparte de ello, el equipo, obviamente, como les comentaba, el tema de las pruebas, el equipo siempre pasa por unas pruebas bastante exigentes. Por ejemplo, una de las más importantes es efectivamente simular el evento del que el sensor le está dando la luz constantemente y todo el tiempo. Entonces, básicamente en Optex y hace parte misma del sensor, tenemos ya implementado internamente algo que lo denominamos blindaje conductivo, que nos permite determinar y eliminar todas estas posibles falsas alarmas en el momento que el sensor está a la luz directa, ajustando sus parámetros de tal manera que si llega a tener este tipo de evento, el sensor mismo se ajusta de manera automática para mantener el mismo desempeño con o sin luz en el momento, una vez instalado. Entonces es algo importante por mencionar porque el equipo mismo se ajusta a mantener un desempeño continuo sin importar el estado de impacto de luz directo hacia el equipo. Entonces, esto es algo muy importante por mencionar. ¿Cómo logramos eso? Definitivamente es algo muy importante por mencionar es que en Optex trabajamos con lentes esféricos, no cilíndricos. La razón por la cual utilizamos esféricos es porque tenemos como respuesta o como información un poco más de información más rica en datos para poder determinar si efectivamente fue una activación o no. A comparación, por ejemplo, del cilíndrico, como lo podemos ver aquí en la parte de abajo, comparando ambas gráficas, puedo notar que sí, efectivamente, de ambos métodos recibo información, pero de alguna manera el hecho de tener un lente esférico me da la posibilidad de discriminar, de hecho, muchos de los eventos y tener, ya que tengo más información misma del equipo, de tal manera que puedo determinar cuando efectivamente es una detección coherente o no. Entonces es algo que efectivamente el hecho de seleccionar el tipo de sensor, el tipo de físico del equipo, me garantiza tener información más compleja para poder determinar que efectivamente es una detección genuina. ¿Vale? El hecho de el factor de la inmunidad animal es algo muy importante por mencionar. ¿Cómo lo logramos? Gracias al lente, gracias al nuevo, por ejemplo, el pirosensor. Entonces, todos estos factores técnicos nos permite llegar a tener una inmunidad animal alta, de tal manera que el equipo se comporta muy bien en ese tipo de ambientes sin comprometer, obviamente, el rendimiento de detección del equipo. Eso es algo muy importante por mencionar. El hecho de que se diga que el sensor tiene inmunidad animal no significa que se está comprometiendo el desempeño mismo del equipo, ya que precisamente el equipo mantiene este grado de detección sin importar el día del año, porque él automáticamente se ajusta manteniendo, número uno, una muy buena detección, pero simultáneamente una excelente inmunidad animal, manteniendo este balance entre ambos eventos, que son muy importantes. Aquí hay una prueba muy efectiva de lo que estamos haciendo. Sé que estamos probando, eso es una prueba de un sensor para exterior, pero el hecho de que cuando decimos que efectivamente tenemos un equipo tolerante a mascotas es que efectivamente hemos hecho las pruebas como tal en el mercado. Ponemos un perro, un gato, todos los posibles eventos que puedan ocurrir. No es solamente emular, sino ponemos el equipo en ambientes reales de tal manera que se encuentra el punto ideal en la configuración del equipo para poder decir si efectivamente mi equipo tiene la inmunidad animal necesaria no necesaria, sino eh, ideal para poderlo lanzar al mercado. Entonces es algo muy importante que en Optes, como les comentaba inicialmente, nos tomamos muy en serio y es el tema de las pruebas. Entonces, y el tema de la detección animal es algo muy importante a considerar, en especial cuando decimos es tolerante o tiene esta inmunidad animal. Listo, para resumir, puntos únicos de venta de este equipo definitivamente son muchos como tal. Tenemos el hecho de que el sensor gire el lente, que tenga cobertura amplia, en fin, todos estos que ven aquí son básicamente un resumen de todo de lo que ofrece este nuevo sensor. No solamente como sensor y su rendimiento, el hecho de que sea grado 3 nos indica que es un sensor de altísima fidelidad.
de alto rendimiento, también de resistencia misma al ambiente y básicamente como tal Optex asume una altísima responsabilidad cuando decimos que esto es nuestro nuevo sensor grado 3, ya que efectivamente reemplaza a un equipo que lleva años en el mercado con una excelente reputación y este nuevo Flipes Advance es básicamente nuestro nuevo sensor reemplazando inmediatamente la versión anterior. Entonces, ¿cuáles son básicamente las áreas de negocio para este equipo? Efectivamente, pues estamos hablando de sectores de alta gama, de alto riesgo. Por ejemplo, estamos hablando de joyerías, boutiques, salas o sitios en donde tenemos, no sé, por ejemplo, en relojes donde se venden relojes, zonas VIP de retail, en fin, todo ello en donde se requiere una altísima protección, no solamente en el día, sino también en la noche. También, por ejemplo, en los bancos, definitivamente en la banca es algo en donde efectivamente un grado 3 es muy importante y tener un sensor altísimamente fiable es importante, especialmente donde se maneja objetos de valor, dinero como tal, casinos también es otro ambiente donde consideramos también vale la pena tenerlo en cuenta. Y no solamente para este tipo de áreas, sino también, por ejemplo, hay clientes que quieren tener un sensor de alto desempeño. No les es suficiente tener un sensor grado 2, sino muchas veces de ellos piden un sensor de alta gama, grado 3 en este caso sería el sensor ideal para chalets, para oficinas VIP, áreas de recepción, en fin, definitivamente este equipo está un paso más allá del sensor estándar. Es un sensor que ofrece características muy avanzadas de detección, pues, y como tal ofrece un rendimiento diferente a los sensores estándar. No quiero decir que el equipo estándar tenga fallos, como tal funciona, pero como tal es grado 2, el otro es grado 3, ofreciendo un sistema un poco más robusto como tal en la detección y en la fiabilidad misma del equipo. Entonces, básicamente lo que les quería presentar el día de hoy. Entonces, aquí les dejo, esta es nuestra página web. Solamente para mostrarles, nosotros tenemos toda la información de este equipo disponible para todos ustedes en nuestra página web. Aquí pueden verlo, está también en español. Tenemos los videos, una explicación muy sencilla, todo lo que les he mencionado del equipo. Pueden encontrar todas estas características que ya les he mencionado, de los lentes, instalación misma, instalación. Aquí pueden encontrar que pueden descargar el manual de instalación. El manual de instalación, como lo pueden ver, ya es bastante simple. Ya es más bien, hemos reducido mucho las palabras en el momento de la instalación. Ya es un poco más visual, explicando paso a paso cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta en el momento de la instalación. Explicamos muy detalladamente cada uno de ellos, como lo ven, está en español. Es muy visual, eso es algo que hemos solicitado mucho a fábrica, que se explique de manera muy visual la instalación, dando, sin importar el lenguaje que esté allí, el hecho de que tenga imágenes nos permite explicar muy fácilmente la instalación. Entonces, como lo pueden ver aquí es supremamente sencillo de instalarlo paso a paso y explica todo lo que ya les he mencionado. Y pues no nada, esto es básicamente lo que quería mostrarles el día de hoy. Es un equipo nuevo. Este es nuestro nuevo sensor que reemplaza la versión CDX y pues de momento pues el sensor ha tenido una excelente acogida y espero que todos ustedes pues lo tengan en cuenta para futuras instalaciones, ¿vale? Entonces, si les parece, abro un poco ahora el chat para aquellas personas que tengan dudas, preguntas y lo miramos, ¿vale? Entonces voy a mirar qué dudas tenemos o qué preguntas tengo de momento. Bien, vale, bueno, aquí hay una pregunta que dicen que si el sensor ya está disponible y en stock. Sí, ya está disponible y en stock. Ya el equipo está disponible desde enero de este año. Ya está disponible en Bydemes las dos versiones, tanto la versión anti-masking como la versión doble tecnología. Como también, por ejemplo, ya están disponibles también las pastillas de resistencias que les comenté. Entonces esto ya está disponible también allí para todos ustedes.
Sí, ¿qué otra pregunta hay aquí? Vale, no. De momento no veo otra. No veo otra. Pues no sé, Albert, si tú consideras, pues, creo que este era el tema que íbamos a tratar el día de hoy y a todos ustedes, pues, no, muchísimas gracias por participar en este webinar. Les dejo aquí mi contacto. Esta es la página web que está disponible a todos ustedes. Está en inglés como también está en español. Y pues los invitamos a todos ustedes a que miren constantemente en nuestros canales de YouTube, de Vimeo, en donde tenemos o habitualmente ponemos muchos videos explicando las características de todos nuestros equipos, no solamente del Flipe, sino toda nuestra familia de productos, ¿vale? Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por participar y quedamos en contacto.